Primero que todo, muchas gracias por asistir a esta presentación. También agradecer a mi colega, compañero y gerente de Redco Estados Unidos, Patricio Vergara, que en realidad es el autor principal del trabajo técnico y hoy por temas también de entrega de otro proyecto está defendiendo una presentación final en Londres, así que enviarle también fuerzas para su presentación. En general, este tema, como pueden ver, es un tema bien especial porque es más bien matemático. Viene bajo un concepto bastante antiguo, el Heat of Value no es un tema nuevo, Lane tampoco. En muchos casos, los que somos ingenieros de mina venimos conociendo esto desde la universidad. Y aquí intentamos darle un giro un poco distinto, tratando de aplicar las herramientas que actualmente tiene la industria minera y aplica, de tal forma de darle un sentido más lógico y también más aplicable a lo que es la búsqueda de optimización de valor en nuestros activos mineros. En general, como pueden ver acá en la gráfica, la minería viene enfrentando varias complejidades. Como veíamos recién en la mesa redonda, complejidades a nivel de la descarbonización, complejidades a nivel de tecnología, pero también complejidades a nivel de los yacimientos. Hay yacimientos que se van empobreciendo, yacimientos que van cambiando en forma, yacimientos que morfológicamente son distintos. Entonces, dada esa diferencia de valor, diferencia de cota, diferencia de realidades también de comunidades, hay estrategias mineras que van cambiando. Y como podemos ver en ese gráfico conceptual de la izquierda, existe obviamente una transición de valor, una transición de costo, pero también una transición de la selectividad minera, y en particular de la estrategia que vamos a establecer. Muchas mineras vienen generando el concepto de transición rajo-subterránea, pero ¿cuándo es el momento exacto? ¿A qué throughput debiese llegar a la planta concentradora? ¿En qué momento lo hago? ¿Cuál es la estrategia de ley de corte? Son temas que eventualmente muchos nos preguntamos, sobre todo los yacimientos que no tienen las bondades de leyes que uno espera. Y obviamente esta metodología que queremos implementar, o les vamos a mostrar aquí en esta presentación, trata de abordar esa complejidad. En general, lo que es el concepto de Heat of Value, como les decía, es un concepto bastante antiguo, acuñado en minería, que viene por ahí por los años 2000, pero que ya en 2014 recién se publicó en base a una publicación del profesor Brian Hall, un primer libro de este concepto. Es un concepto que muchos lo hemos utilizado, a veces le llamamos curva de valor o VAM versus TPD o NPV versus ritmo de producción, tiene varias formas de expresarse, pero que en cierta forma lo que busca es establecer cuál es nuestra envolvente económica óptima en base a un cierto cutoff, a un cierto ritmo de producción. Entonces, hemos visto muchas veces esta gráfica, la típica montaña de valor, que de repente la podemos ver a nivel de lo que es NPV, a veces en base a TIR, a veces también a la eficiencia de capital u otros tipos de conceptos, pero que en realidad lo que busca establecer, como les decía, es cuál es mi ritmo de producción óptimo a una cierta envolvente. Pero eso suena simple, pero es complejo cuando tenemos un yacimiento que no necesariamente se comporta igual en todas partes de su morfología. Y en ese aspecto, déjenme pasar, no pasa la próxima. Ahí sí. En ese aspecto es que tenemos también conceptos de capital incluido en esta evaluación. Obviamente el Heat of Value no solamente se alimenta de lo que es la envolvente económica, también tenemos que entender que cada aumento de producción tiene una eficiencia de capital, tiene un costo asociado, tiene un riesgo y también va a depender del perfil de riesgo que quiera la empresa. O sea, a dónde quiere llegar, cuáles son mis metas productivas, cuál es la estrategia general de la empresa. Entonces, dado obviamente una cierta rango que uno puede decir aquí quiero estar, uno puede ir estableciendo ciertos criterios de producción, pero también eso va a ir asociado a una cierta ley de corte. Hay procesos que funcionan muy bien a una ley media, pero a otras leyes medias no funciona bien. Entonces también tenemos que entender cuáles son mis límites de batería para poder aplicar esta metodología y no utilizarla simplemente a lo que dicta el papel. Como bien decíamos, esta metodología es antigua, tiene mucho concepto matemático, pero hay que llevarlo a un realismo de lo que realmente se puede aplicar. Entonces acá entender que la ley de corte no es completamente diferente al ritmo de producción y que tener una base sólida de OPEX, de CAPEX, de Sustaining CAPEX es muy relevante para poder tener resultados que sean coherentes y que sean aplicables en la parte estratégica, pero también en la parte ya de planificación de mediano a largo plazo. En general, la metodología, ya llevándolo a aspectos aplicados, parte de una definición básica que es establecer cómo se comporta mi yacimiento en una típica curva tonelaje-ley. Y ahí podemos ver rápidamente cómo se distribuye el yacimiento. Si tenemos muchas leyes en un cierto rango o en cierta forma el yacimiento está completamente disperso,
con leyes variables en toda su extensión. Son cosas que podemos ir chequeando para ver si efectivamente la ley de corte va a ser un tema muy relevante o quizás no tanto en la aplicación. A partir de eso, obviamente uno va estableciendo en base a la morfología ciertos métodos de explotación que van asociados también al valor del yacimiento como tal, que pueden ser métodos selectivos, métodos a rajo abierto, métodos más masivos tipo sublevel stopping a grandes producciones o sublevel caving o también block caving. Y obviamente uno va estableciendo estrategias. Lo importante de esta etapa es que no es necesario que uno se vaya por uno. Uno puede hacer varias iteraciones y entender diferentes conceptos de envolvente económica para diferentes métodos de explotación. Y eso obviamente conlleva una metodología, esta es una metodología de varios pasos, pero que es bien atingente a lo que uno llama el típico trade-off de métodos de explotación. Establecer bajo un criterio empírico que puede ser el típico método de Nicholas o el de UBC para ver qué métodos son aplicables en base a la morfología, distribución de leyes, profundidad del yacimiento, establecer la valorización del modelo de bloque, correr las típicas herramientas que vemos para poder establecer envolvente económica, ver si efectivamente esa envolvente es viable. Muchas veces cuando hacemos estas corridas tipo MCO, vemos que hay mucha envolvente que es aislada o que no es conexa con toda la envolvente que queremos, por lo cual se hace una pequeña limpieza, se ven opciones de rajo subterráneo en caso sea necesario, se construyen escenarios que ahí también puede ser muy importante la aplicación de algunas herramientas de inteligencia artificial para hacer algunos planes de producción relativamente rápidos y analizar algunos resultados generales y definir una envolvente final. Eso a nivel muy macro, pero llevado en realidad a una aplicación, cuando uno, por ejemplo, ve el caso de rajo, tendemos siempre a hacer la típica corrida de Whittle, ver el pit final y de ahí empezar a jugar con algunas estrategias de revenue factor o también de pushback. Pero acá la invitación es, no nos limitemos, o sea, tenemos capacidad computacional hoy en día que es muy rápida y podemos hacer un montón de estas corridas, definir diferentes parámetros y tener muchas series de envolventes, para en este caso que es un método open pit, pero también puede ser para un método subterráneo, como el caso que se muestra en la siguiente lámina. A ver, ahí sí. Como pueden ver acá también en minería subterránea es lo mismo. Podemos establecer diferentes criterios y ver diferentes métodos de explotación a diferentes cotas, en fin, diferentes envolventes. Y esto puede ser tanto como uno quiera en diferentes iteraciones. Entonces también cuando uno genera esto, viene la pregunta típica, bueno, ¿por qué método me voy? Porque si bien uno puede decir, voy a hacer un Hill of Value de la subterránea, el Hill of Value del Open Pit es muy distinto, o el Hill of Value de un Open Pit con subterránea es muy diferente. Por lo cual, acá la invitación es, dado que tenemos un montón de envolventes, podemos hacer un mix. Y ese mix no necesariamente requiere hacer diseño mina, todavía si se dan cuenta acá no hay ningún túnel, no hay ninguna rampa en el rajo, es netamente a nivel estratégico, pero sí te permite definir algunos límites. Y en particular, cuando uno empieza a verificar esto a nivel integrado, a nivel OpenPit standalone o subterráneo standalone, puede obtener resultados como el que está en la pantalla. O sea, aquí uno puede ver diferentes poblaciones de resultados en los cuales cuando uno hace un ejercicio integrado tienes un máximo que son los marcados en líneas azuladas, o también cuando haces la minería solo rajo, solo subterránea, también tienes efectos parecidos. Entonces, en ese aspecto, como pueden ver, acá uno puede irse por diferentes caminos. Ahora, ¿qué camino uno elige? Ya depende también de la estrategia que tenga la empresa. Por lo cual, una de las cosas que nosotros tratamos de impulsar en este tipo de ejercicios es no solamente quedarnos en la evaluación típica técnica, sino que también llevarle un concepto de atractividad y ejecutabilidad. ¿Qué implica esto? Principalmente ver otras variables no técnicas, ver variables tecnológicas, ver variables de riesgo, ver si quiero recuperar más, ver si necesito más finos, ver si en realidad quiero más vida de mina o no, quiero hacer una mina lo más corta posible y recuperar lo más rápido posible el beneficio. Entonces, bajo esta lógica, todos esos escenarios que uno veía entran en esta matriz y uno puede tomar una decisión. Y esa decisión, por ejemplo, en este caso, que fue una mina en Brasil, fue vámonos directamente a una mina subterránea, la cual podemos aplicar en base a un sublevel stopping con paste fill, de tal forma de evitar el típico problema de las relaveras, llevar el paste fill dentro de los caserones y eventualmente tener menos impacto superficial. Entonces, si bien la estrategia de underground no era la mejor en términos de lo que veíamos en la lámina anterior, sí para la compañía era la mejor estrategia a nivel general. Ahora ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Lane? Como pueden haber visto, hemos hablado de conceptos de envolvente económica, de cut-off rate y también de capacidad de producción.
Pero también hay un concepto súper clave en esto que tiene que ver con cómo yo voy generando la extracción de la mina durante la vida de la mina. Y obviamente aquí el concepto de lane también lo hemos escuchado bastante, sobre todo en la minería de tajo abierto, que tiene que ver con las aplicaciones de estrategia de ley de corte en el plan de producción durante la vida de la mina. Y en general esto lo hemos utilizado bastante en los ejercicios de Whittle, pero también es una definición que va bastante aplicada a lo que es minería subterránea. Y eso es un poco lo que quiero conversarle acá y cómo se enlaza con lo anterior. Disculpen. En general, la solución es matemática. Acá una solución bastante simplificada, como pueden ver. No es todo el algoritmo matemático que viene detrás de Lane. Pero en general lo que busca, como siempre se ha mencionado en minería, es maximizar el valor. Y ese valor, a través de la definición de NPV, busca maximizar que el retorno actual sea mejor que lo que puede venir en el futuro. Y de ahí viene el concepto de costo de oportunidad, que tiene que ver si yo hoy día, por ejemplo, en el caso de subterránea, voy a sacar un caserón o un stope, tengo que ver si ese stope hoy día me conviene más sacarlo hoy o quizás lo dejo para mañana y voy a sacar el que viene después. Entonces, ese concepto es un concepto iterativo, que es un poco la vista que podemos ver abajo, que tiene diferentes pasos, donde vamos revisando y analizando paso a paso, secuencia a secuencia o volumen de mineral por volumen de mineral, si es que ese volumen realmente vale la pena sacarlo hoy o no lo saco o lo saco mañana. Ese es un poco el concepto que viene detrás. Y en general, aquí hay un ejemplo bastante básico, cuando uno ve una secuencia de stope, aquí hay 50 stope como ejemplo, uno puede ir analizando caso a caso según dicta la secuencia. Por ejemplo, el primer stop, que tiene $50 por tonelada de valor. ¿Me conviene sacarlo o prefiero diferirlo, dado que hay un delta de valor que viene después de ese stop? Si eso es positivo, si esa diferencia entre C menos la expresión matemática que viene después es positiva, lo extraigo. De lo contrario, no lo extraigo y paso al siguiente stop. Entonces, a nivel general, ese lo saco, ahora evalúo el siguiente, misma iteración, se saca, pero ahora viene uno que tiene valor de $20 por tonelada. Probablemente ese stop hoy día en la corrida de MCO sale, es un stop válido, pero ¿tiene sentido en la secuencia de explotación que definí para mi método de explotación? Eso es lo que deseamos ver y eventualmente en este caso no es válido. Es un valor menor de lo que viene después. Entonces el costo de oportunidad obviamente en este caso afecta a ese stop y queda como un stop que hoy día no es extraíble. Y eso obviamente uno lo va realizando iterativamente para todos los casos y va obteniendo una envolvente nueva, que no es la de MSO, es una envolvente con una estrategia de ley de corte. Esto en general, cuando uno lo aplica a un concepto ya de plan minero completo, este es un caso que vimos en Estados Unidos, pudimos ver que todos los stops que estaban bajo la curva azul eran stops que en realidad en la secuencia original no tenía ningún sentido sacarlo, perdías valor. Ahora, ¿cuánto valor se gana en esta metodología? Tampoco es una maravilla, pero efectivamente te permite establecer mejoras a nivel general, y en este caso nos podía dar una mejora del 2 al 5% en términos de NPV. Ahora, eso llevado a cash flow era más del 15%, por lo cual obviamente tiene una repercusión bastante importante en el negocio. Y acá viene un concepto también relevante, que dependiendo del método, en este caso, por ejemplo, un sublet stopping con relleno, esos stops que estaban en rojo no necesariamente se van a eliminar. Pueden ser estoqueados o pueden ser resecuenciados hacia el final de la vida de la mina o en otro momento. Por eso son ejercicios que son iterativos, pero la verdad hoy día con las herramientas que tenemos es bastante fácil de hacer y es un proceso inicial que invitamos a todos a poder realizar en la parte de planeamiento. Ahora, como les decía, esto lo aplicamos en un caso de estudio. Esta es una mina que está en Estados Unidos, mina de sublevel stopping con un bosamiento bastante interesante, complejo por lo demás. La extensión de la mina era más de 800 metros en la horizontal y tenía un concepto de primario y secundario bastante particular, como pueden ver en la figura de la derecha. No es el típico primario y secundario que uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, en Cerro Lindo acá en Perú, sino que más bien es un concepto bastante especial en la vertical, dado el bosamiento que tenía el cuerpo mineralizado. Y en este tema también se buscaba aumentar el valor, dado que el NPV del proyecto no era el que estaba buscando la compañía. Entonces acá pudimos realizar diferentes iteraciones hasta buscar una convergencia. La convergencia, después de 5 iteraciones, nos dimos cuenta que en la iteración 3 se logró, y eso daba un aumento de valor del 3%. Y en general, como pueden ver en la curva azul, desde la iteración 0, que es el plan típico que uno puede sacar de cualquier software minero, se va mejorando y va cambiando el perfil, obviamente, en el tiempo. Como puntos finales, la verdad es que el tema de optimización de NPV va muy de la mano con el tema del cutoff.
Por lo cual, también la invitación es acá, no nos quedemos con el cutoff inicial. El cutoff inicial es una buena referencia, pero tenemos que ir viendo cómo esto se va comportando en el tiempo y es un ejercicio iterativo. Por lo cual, también la invitación es a revisitarlo en la medida que, obviamente, vamos avanzando en la vida de la mina. Todos estos algoritmos son súper probados en la industria, llevan mucho tiempo y obviamente la idea es poder establecer que esta metodología sea lo más ad hoc a los ejercicios que estamos haciendo hoy en día. Tenemos mucha tecnología, tenemos aplicaciones de software en masa, de hecho cada vez los software tienen más competitividad entre ellos mismos, pero también tenemos la opción de la inteligencia artificial, que hoy día nos evita realizar un montón de pasos manuales que eventualmente nos hacen perder tiempo y podemos optimizarlo de una rapidez bastante interesante. Y como Redco entendemos que estos algoritmos en un principio pueden ser un tanto complejos, pero dadas las herramientas como mencionaba, la idea es que podamos utilizarlo y hacer provecho de lo que dicta obviamente la literatura, pero más que nada la tecnología que actualmente estamos aplicando. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Matías, por tu presentación. Muy interesante. Tenemos un poco de tiempo, pero quiero hacerte un par de preguntas puntuales. Tú mostraste en uno de los gráficos una secuencia de stops según lo que va la optimización, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay valores que, como tú has mostrado, no tienen un mayor margen, digamos, de valor o no sería, digamos, ideal en la secuencia, ¿correcto? Pero a veces tú ya tienes una preparación ya hecha y tienes esos blocos que tienen que salir, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo puedes discriminar en la operación y decir sí, este no? Cuando tú, digamos, por operatividad vas a tener que sacarlo. Sí. Esa es una de las preguntas que buena que me pregunta, respondas. Edgar. Gracias por ella. Es un buen punto y en general cuando uno lo lleva a un concepto de operación, claramente es diferente. Porque claro, hay muchas secuencias mineras que tampoco te permiten dejar un stop porque se puede generar un pilar y generar un pilar de convergencia finalmente a nivel de geomecánica y puede ser un riesgo. Entonces también ahí viene el punto de, bueno, ¿cuál es la condición que yo tengo en la mina? Si bien uno puede hacer esto a nivel de un greenfield y puede ser bastante lógico hacerlo, pero cuando ya tienes una mina operativa tienes que ver las variables. Puedes tener un caserón que ya está preparado, por lo cual el costo de ese caserón es distinto a un caserón que no tiene la preparación. Entonces, este ejercicio también depende mucho de las variables operativas que eventualmente puedan gobernar al envolvente. A eso voy, ¿no? Que no solamente es una evaluación matemática, sino que también tiene que incluir un criterio operativo, ¿no? Así es. Ya. Y mi última pregunta, ahora que muchos de nosotros estamos viendo que los grandes tajos abiertos están migrando ya a hacer operaciones subterráneas, tú mostraste una de tus evaluaciones, un punto en donde se puede hacer la transición. Correcto. ¿Cómo a través de esta metodología tú puedes ubicar el mejor punto para hacer la transición de un open pit, por ejemplo, a un minado subterráneo? Muy buena pregunta. Y obviamente una de las preguntas que eventualmente muchas mineras se vienen haciendo y también como consultores hemos venido trabajando. Si bien hay bastante literatura al respecto y también muy matemática, en general esto se trata de valor. Y una de las cosas que buscamos establecer acá es en base a las envolventes ya generadas y estableciendo si la porción mineral que yo estoy evaluando tiene un mejor beneficio de extraer en open pit o en subterránea. En caso que eso se vaya viendo bajo un seteo de fases muy preliminar, uno puede ir chequeando una profundización. Y cada vez que yo profundizo, voy haciendo la consulta. ¿Me conviene más esta porción o este layer, me conviene más sacarlo por subterránea o por open pit? Obviamente la subterránea va a depender de su estrategia. En el caso, por ejemplo, de un block caving, si uno tiene la base, el bloque que está arriba no va a salir en los primeros periodos, va a salir probablemente al final de la vida de la mina. Pero si uno tiene un sublevel stopping, la definición puede ser muy distinta, así que también va por esa definición. Listo. Muchas gracias, Matías Fuentes. Combinación de metodologías de Hill of Value y algoritmo de Lane para la definición de capacidades productivas y plan minero a nivel estratégico. Muchas gracias. A continuación, invitamos a Luis Iparraguirre, optimización del avance por disparo mediante voladuras en frentes de 28 pies con sincronización mixta, combinando detonadores electrónicos y no electrónicos en compañía minera Condestable. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Iparraguirre. El día de hoy voy a mostrar lo que hicimos en Condestable, que es la optimización del avance por disparo mediante voladuras en frentes de 28 pies,
con sincronización mixta, combinando detonadores electrónicos y no eléctricos en Minera Condestable. Minera Condestable es una mina que está muy cerca a la ciudad de Lima. Compañía Minera Condestable es una mina que está muy cerca a la ciudad de Lima. Es una ubicación estratégica para esta operación que conlleva a tener costos operativos muy bajos, más que todo relacionados al tema logístico. El proyecto se centra en 3 factores principales o 3 objetivos principales, que es la eficiencia, incrementar la eficiencia por disparo. El segundo es reducir los costos operativos y control de sobreexcavación. Y el tercer reto, que el más importante, fue establecer un nuevo estándar técnico de perforación voladura de 28 pies para minería subterránea. Las fases del proyecto fueron 4 fases. Hablamos de una primera fase de un diagnóstico operacional, una fase de implementación técnica, una fase de demoblast y una fase de sustentabilidad. Durante la fase operacional vamos a ver sobre la línea base que se hace a 24 pies. Vamos a ver la fase de implementación técnica y lo más principal del demoblast de la primera fase fue hacer pruebas de arranque para establecer tiempos de acorde al macizo rocoso que nos ayuden a obtener la mayor eficiencia por disparo en 8 metros de longitud. Para iniciar con el diagnóstico operacional hicimos un levantamiento operativo de las condiciones operativas para 24 pies, con una longitud promedio de perforación de 6,80 metros, un avance promedio de 6,30 con una eficiencia del 90% y una sobreexcavación promedio de 30%. Quisiera que se centren un poco en el gráfico del arranque. Este es muy importante para iniciar con el proyecto. Ellos, para 24 pies, usan detonadores pirotécnicos de 25 milisegundos en el taladro central, un taladro de 102 milímetros, y 4 taladros de rotura que conforman el arranque, de 125 milisegundos, 500 milisegundos, a 1000 milisegundos y 1500 milisegundos. Estos son tiempos ya estándar de acuerdo a los detonadores pirotécnicos que se tienen en el mercado. En la implementación técnica vamos a resaltar primero el tema del equipo. El equipo es una modificación técnica por parte del equipo mecánico de Condestable. Ellos ya tenían este equipo preparado porque ya hacían perforaciones de 24 pies. Este equipo nos permite o nos da el beneficio de perforar en una sola tanda, digamos, 2 barras acopladas para que haga los 28 pies. Se ha visto en otros proyectos que por lo general cuando quieren migrar a longitudes mayores, primero perforan todo el frente con una barra de menor tamaño, después completan una barra mayor. En este caso no, el equipo tiene en la viga de perforación, tiene unas mordazas adelante que permiten el acoplamiento y desacoplamiento de las barras. Como segundo paso fue ver el sistema de iniciación electrónica más acorde a la realidad operativa. ¿Por qué? Porque necesitamos un sistema de iniciación electrónico con bajos costos para que no afecte al tema de rendimiento por costo por metro perforado, por metro avanzado. En este caso, la opción que se tuvo fue de IDIF 2, que es para tunelería. En este caso utilizamos detonadores de 10 metros para 8 metros de perforación. Hablamos del personal técnico que se destinó para este proyecto, igual con una sonda magnética de monitoreo de desviación de taladros, monitoreo de velocidad de detonación y de sismografía. Acá hicimos el inicio del proyecto con la evaluación del arranque a través de un modelo matemático de Roger Holmer. Evaluamos cuánto era el diámetro equivalente que necesitábamos para una longitud de 8 metros. Lo normal es que usemos perforaciones de 16 hasta 18 pies, pero en este caso estamos hablando de 28 pies. El cálculo matemático fue teórico a 8,5 metros, nos dio un resultado de 241 milímetros. El equivalente del arranque actual era de 250 milímetros, sobreestimado para la perforación, para el cálculo matemático, entonces fuimos con ese arranque.
Condestable apostó por este proyecto de innovación y nos permitió hacer 4 disparos de arranque, solo arranque. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el proyecto nace en lograr el avance de 8 metros, pero necesitábamos estimar los tiempos de taladro a taladro, necesitábamos estimar la desviación presente a 8 metros, porque sabemos que si el arranque no funciona a 8 metros, el frente no va a salir 8 metros. Ese fue el primer reto. Entonces, Condestable apostó por esta tecnología, apostó por este proyecto y nos permitió hacer 4 disparos de arranque. El primer arranque, si ustedes visualizan, se tiene 2 detonadores en el taladro central, que es 0 y 25 milisegundos. El gráfico central indica que el círculo verde es donde debería salir los taladros perforados, pero si ustedes ven está fuera del círculo verde, o sea, nos indica que hay mayor desviación de los taladros. Y en la estadística de frecuencia nos indica que de 0 a 25 centímetros tenemos 4 taladros y de 25 a 50 centímetros tenemos 5 taladros. En este caso voy a puntualizar que quisimos iniciar el frente en modo BCR, es decir, colocando un taco intermedio para que salga primero los 4 metros y después los siguientes 4 metros. Como ven, el avance fue 1,50 m, ¿no? Entonces, nos jugó el tema de, los tiempos de taladro a taladro fue 40 milisegundos. El segundo, si ustedes ven en la foto, hay una estructura que está atravesando el arranque, que es una condición operativa que siempre vamos a encontrar en subterráneo. El segundo arranque fuimos ya con 3 detonadores en el centro y 2 detonadores en los otros taladros, pero si se fijan, el círculo verde y a los taladros están más centrados, ¿no?, dentro del círculo verde. Y la desviación, 6 taladros ya estaban dentro del rango aceptable. En esta prueba hicimos un offset de tiempo de 0 a 100 milisegundos de taladro a taladro. Entonces, de taladro a taladro era 100 milisegundos. Nos dio un avance de 7:40. El tercer arranque modificamos la disposición de los taladros, hicimos un esquema en rombo. Los taladros, la perforación mejoró con los controles operativos en campo y ya el 73% de los taladros estaba dentro del rango aceptable y nos dio una eficiencia de 7,70 metros. Entonces, 7,70 metros para un tercer arranque, ya no. Pero ¿qué más hacemos? Esto fue lo que hicimos. Hicimos una reevaluación del arranque, evaluamos, sacamos el rimado central, que es de 102 milímetros, que afectaba a la manga, afectaba a los servicios de ventilación, de servicios de agua. Entonces retrasaba el proceso de perforación porque había que reinstalar los servicios. Modificamos el arranque, pusimos un taladro de rotura central, como ven en la imagen, y pusimos 4 taladros más en reemplazo del taladro central. Como ven en la distribución inferior de energía, el taladro central sí tiene mayor radio de daño o radio de rotura, pero no llega a generar toda la cara libre, a diferencia de los otros 4 taladros que se tuvo. En esta parte, si vemos en el gráfico superior de la parte izquierda, vemos que el 82% de los taladros ya estaba dentro del rango aceptable. Se mejoró el tema de la perforación también. Y vemos que hemos logrado los 8 metros haciendo solo el disparo del arranque. Entonces, para esto fueron solo detonadores electrónicos, solo con detonadores electrónicos y prueba de arranque, ¿no? Y en la parte inferior mostramos un sismograma donde podemos ver que el tiempo que se logró en este caso fue 150 milisegundos de taladro a taladro en una salida horaria, y nos permitió establecer los 8 metros que estábamos buscando. También dentro de esto, recuerdan que en la primera parte hubo un tema de falla que nos afectó al resultado de la primera voladura. En esta parte hicimos una medición del BOD usando los 3 cebos con un secuenciamiento de cebo a cebo de 1 milisegundo para que pueda generar esta curva, y nos da una velocidad promedio de 3.992, 4.000 metros por segundo para taladros de 54 milímetros con ANFA, con un cebo de 1,5 por 7.
emulsión. Adicional a eso, recuerdan también que se habló de 30% de desviación, de sobrerotura, de sobreexcavación. Hicimos una evaluación con un explosivo para controlar el daño en los contornos, Senatel Trimex, es un explosivo acoplable, y nos dieron estos rangos, que es una simulación de daño con JK Sin Blast, ¿no? Para roca tipo 3, 16 centímetros y para roca tipo 4 con 22 centímetros. Entonces, con todo esto que hicimos en los estudios del arranque, fuimos a hacer las voladuras de frente completo. Quisiera que me presten atención, por favor, en la gráfica de la malla. Ahí ven los tiempos que se establecieron. El tiempo del arranque, el máximo es 600 milisegundos y el primero en pirotécnico es 1000 milisegundos, 2 LP. Esto fue el esquema que se dejó para condestable. Con esto hemos hecho más de 85 voladuras, ¿sí? Y no ha habido ningún, digamos, daño o mala voladura por alteración de los tiempos. Para complementar la idea, en esta parte, ¿cómo inicio los taladros con retardo pirotécnico? Usamos cordón detonante, como en un frente común, pero ya no usamos el detonador ensamblado o una iniciación con chispa, sino usamos una iniciación electrónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a los taladros pirotécnicos, con retardo pirotécnico, le pusimos un cordón detonante y a ese lo iniciamos con un tiempo cero. Y le dimos al arranque un offset de 50 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi último taladro ya no salía en 600, sino salía en 650 milisegundos. Entonces, con eso, de los 650 milisegundos a 1000 milisegundos, no hemos tenido ningún problema en todas las voladuras que hemos hecho. La eficiencia por disparo en estas voladuras, en promedio, ha sido 760 y la línea base era 630. Entonces, por disparo, 1.47 metros más de avance. Vemos la etapa 1, que es el Demo Blast 1, que fue una etapa de seguimiento de que el personal tenía que adaptarse al carguillo de 28 pies. Y en la etapa 2 ya fue más que todo una prueba industrial donde el personal ya mismo hacía el carguillo y nosotros solo hacíamos la programación del disparo. Con eso se demuestra que el proyecto es sustentable en el tiempo. Hablamos de los resultados de sobreexcavación. En la primera fase hicimos 16.1% de sobreexcavación y en la segunda fase a nivel industrial se hizo 17.1%. El explosivo de contorno se recomendó después de las pruebas en campo para roca tipo 3B y para roca tipo 4. Hicimos análisis de fragmentación para ver el tamaño del fragmento. Recordemos que es un diámetro de 54 milímetros. La fragmentación promedio fue de 6.67, que nos ayudó también al tema de la limpieza. Se mejoró el ratio de limpieza con esta fragmentación. La generación de valor se ha hecho un cálculo simulando a un mes, ¿sí? Por avanzar 1.47 metros más, se tiene en el mes una ganancia para condestable de $52.446.000. En costos de perforación ya hablamos de barras de 14 pies, hubo un incremento de $1.139. En costos de explosivos, porque consumo más explosivo no es por el factor de carga necesariamente, sino porque consumo más explosivo por la longitud, $3.463. El costo de accesorios, $6.194. ¿Esto por qué? Porque usamos detonadores electrónicos solo en el arranque. Y el servicio de soporte técnico de Orica, que para el proyecto se valorizó en este monto. Cabe resaltar que este incremento es mayor, ¿por qué? Porque ya se demostró que se puede hacer, la forma operativa de la mina misma puede hacer el mismo proyecto. Para ir cerrando, se ha demostrado que se tiene un incremento de 1.45 metros más por disparo, una eficiencia de 23.65% más de rendimiento por voladura. Se ha reducido la excavación de 30 a 17.1, haciendo una disminución del 43%. El ahorro proyectado de 24 pies versus 28 pies es 34.7 metros dólares por metro avanzado, haciendo un equivalente a $420.000 anuales.
Esto no está considerado el tema de la reducción en sobreexcavación, en movimiento de tierras por reducción de sobreexcavación. Y en el tema de seguridad, algo que también se tiene que evaluar es que la iniciación es más segura, ya no se tiende a hacer un chispeo manual, ¿no? Sino todo es electrónico. Y finalmente se logró un nuevo estándar en perforación y voladura de 28 pies en una operación minera subterránea a nivel industrial, a nivel operativo. Y acá agradecer a todo el equipo de Minera Condestable que apostó por este proyecto y estos son los resultados, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luis. Muy interesante tu exposición. Yo tengo un par de preguntas puntuales. ¿Cómo podrías asegurar que este nuevo estándar, digamos, que estás implementando en Condestable sea sostenible, considerando, bueno, primero que es bien retador, ¿no?, el avance planteado. El otro es ver esa longitud, el paralelismo de los taladros, cómo asegurar eso, ¿no? Porque a 3 metros, mira, que es el estándar un poco que se ha estado manejando, 3,5 metros quizás, ya hay desviaciones, ahora a 7,5 metros, a 8 metros. O sea, ¿cómo esto puede ser sostenible ya dentro de los desarrollos, de las preparaciones de la mina? El proyecto es sostenible partiendo desde el equipo. O sea, necesitas tener un equipo moderno, un equipo que te preste estas condiciones de posicionamiento ya digital para el control de paralelismo en los contornos más que todo. Y otro es que la mina que apuesta por este proyecto tiene que aceptar que va a haber una curva de aprendizaje, ¿no? Porque va a llevar un tiempo. Condestable se dio rápido porque ya ellos perforaban 24 pies. Entonces la pericia de la gente ya también sumó a este proyecto. Pero si una mina va a iniciar de cero, hay que aceptar que va a conllevar a tener una curva de aprendizaje como en todo proceso, ¿no? Ok. ¿Y tú crees que esto no sería un poco más eficiente quizás para secciones de mayor tamaño? Porque he visto que pretende secciones de 4x4, ¿no? Porque para la longitud planteada, que es casi 8 metros, esa sección, no sé. Nos ¿Cómo lo ves? preguntamos lo mismo cuando iniciamos el proyecto, porque Ya. siempre ha habido un paradigma de que no puedo avanzar más de la sección, ¿no? Hay una relación ahí, pero hemos demostrado que sí se puede. O sea, si podemos ir a una mayor longitud, sí es factible. No lo hemos hecho porque Condestable maneja por estándar estas secciones, pero en un 5x5, por ejemplo, yo pienso que inclusive había quizá mejor opción a optimización de taladros, porque hablamos que los taladros son de 54 milímetros. A eso ¿no? voy, ¿no? Sí. Exacto. O sea, mejor eficiencia, mejor Sí, rendimiento en ese pienso sentido. que sí, es factible. Nosotros pensamos en reducir los taladros inicialmente, pero cuando hicimos el análisis dijimos no, porque es arriesgar mucho la eficiencia que tenemos, pero con una sección mayor yo pienso que la distribución de taladros se puede manejar mucho mejor. Conforme, de acuerdo. Bien, muchas gracias, Luis Iparraguirre. Optimización del avance por disparo mediante voladuras en frentes de 28 pies, con sincronización mixta, combinando detonadores electrónicos y no electrónicos en compañía minera Condestable. A continuación, invitamos a Raúl Pozo. Raúl. Metodología propuesta para el análisis numérico de taludes en 3D bajo el enfoque de cumplimiento de una auditoría en mecánica de rocas, aplicación a un tajo abierto. Gracias. Bien, ante todo, buenas tardes y gracias por su asistencia. Gracias también por la presentación. Bueno, como verán, el título es un poco extenso, al igual que la información que les quiero presentar en esta oportunidad. Y la verdad que el tiempo es bastante escaso, ¿no? Entonces, vamos a empezar de inmediato con esto. ¿Sí? Ahí está mejor. Ya, gracias. Bien, entonces voy a empezar con un poco de historia, un poco de reflexión
respecto a estos análisis en 3D, ¿no? Si nosotros retrocedemos el tiempo un poco, digamos unos 15 años, ¿no? Años más, años menos, pero más o menos por ahí, nos damos cuenta que los análisis en 3D ya estaban presentes en la industria, ¿no? Sin embargo, estos análisis se realizaban en proyectos, digamos, especiales, ¿no? Es cierto, también estaban bastante en la parte académica, ¿no? Aparecían en las tesis, y bueno, teníamos software que no eran muy amigables en la época, y también eran análisis que tomaban mucho tiempo para concluirlos. Sin embargo, con el pasar de los años, esta situación fue cambiando. Nosotros vemos que actualmente el tema de las computadoras se ha desarrollado rápidamente y ahora tenemos unos ordenadores que nos permiten concluir análisis con un tiempo prudencial, ¿no? Sin embargo, en el camino, nosotros hemos un poco descuidado algo muy importante, los procedimientos, ¿no? Los puntos de control. Hemos descuidado también preguntarnos de dónde viene la data que estamos utilizando, si el modelo que estamos usando es representativo o no, ¿no? Entonces, particularmente en la actualidad, he visto muchos análisis de estabilidad de taludes que se presentan, mejor dicho, nos presentan unas salidas gráficas muy interesantes, muy coloridas. Sin embargo, la base de datos sobre la cual se ha desarrollado muchas veces no es buena, ¿no? Estamos asumiendo parámetros no solo de resistencia, sino de modelo estructural, de sólidos litológicos, temas de hidrogeología, etcétera, ¿no? Entonces, un poco adelantándome al objetivo, aquí también lo que buscamos es desarrollar guías, ¿no? Para desarrollar el procedimiento de un análisis 3D paso a paso y de alguna manera también ubicar los posibles errores, las posibles fuentes de error que podemos tener en los análisis. Entonces, si estamos en el contexto del estudio de estabilidad de taludes, lo primero que nos vamos a preguntar de manera lógica es por qué es importante evaluar la estabilidad de taludes en open pits, ¿no? En el contexto de minería a cielo abierto, nosotros quizás le prestamos un poco más de atención a los deslizamientos que ocurren a nivel de banco, a nivel interrampa, porque son los que ocurren con mayor frecuencia, ¿no? En la operación minera. Sin embargo, tal como vemos en estas imágenes, también es posible la ocurrencia de deslizamientos globales, ¿no? Los cuales se desarrollan rompiendo por esfuerzo de corte a estos macizos rocosos que, digamos, en escalas pequeñas podrían ser muy duros, muy resistentes, pero cuando tenemos este mismo material en taludes muy altos, este se comporta como un medio continuo, provocando también roturas rotacionales. Quizás hemos descuidado el estudio de estos deslizamientos porque la tasa de ocurrencia es notablemente menor en comparación a lo que tenemos a nivel de banco, ¿no? Entonces, respondiendo la pregunta, ¿no?, que se ha planteado en este punto, nosotros realizamos los análisis de estabilidad justamente para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran laborando en la actividad minera y para garantizar también la rentabilidad del negocio minero, ¿no? Un buen análisis, un buen diseño de estos taludes nos ayuda a minimizar el riesgo de ocurrencia, ¿no?, de estos y que podrían obviamente causar accidentes, pérdidas económicas, daños al equipo y al medio ambiente. Entonces, la segunda pregunta lógica que se nos viene a la mente en el estudio de Open Pits es si es necesario hacer análisis en 3D o será suficiente quizás los modelos 2D tradicionales que muchas veces estamos utilizando, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen vemos una foto de un Open Pit típico en el que vemos algunas características muy interesantes y que lo distinguen de otro tipo de taludes en roca. Aquí vemos que, bueno, también vemos que es un talud de altura considerable, ¿no? Pero aparece la curvatura, ¿no? Tenemos en este tajo taludes convexos y taludes cóncavos, los cuales incluso en igualdad de condiciones de litología y otras condiciones van a tener ciertas particularidades en el análisis, específicamente el tema del confinamiento, ¿no? El confinamiento no es el mismo en un talud convexo que en un talud cóncavo. Y ese efecto, digamos, en el análisis en 2D, usualmente no lo distinguimos, ¿no? Ahora, vemos aquí también en
en la imagen de la derecha algunos análisis preliminares, ¿no?, que también sustentan la necesidad de realizar los análisis 3D. Por ejemplo, en la primera figura, en la que se ve en la parte superior, se muestra que para que un análisis en 3D y un análisis 2D sean más o menos equivalentes, la longitud lineal, digamos, la longitud en planta del talud, debería ser por lo menos 10 veces la altura del talud. Situación que naturalmente vemos que en un open pit no se va a cumplir, porque los taludes, como he dicho, no son lineales, sino que tienen curvaturas. En la segunda figura, en la parte inferior, vemos otro aspecto que también he escuchado mucho en la práctica, la cual dice que si yo hago muchos análisis de estabilidad 2D, quizás muy pegaditos, muy juntos, puedo sustituir o capturar el efecto en 3D, lo cual no es cierto tampoco, sobre todo en el contexto de un open pit, debido a que por el tema de la mineralización, litologías, etcétera, las secciones pueden cambiar mucho en poco espacio, ¿no?, en poca longitud. Entonces, aquí vemos en esta gráfica de resultados que muchas veces, al considerar los análisis 2D, incluso muy juntos, estamos en ocasiones subestimando y en otras minimizando el factor de seguridad real, ¿no? Entonces, en el estudio de un open pit, muy difícil que los modelos 2D sean muy representativos del análisis. Bien, entonces el objetivo, que ya se los había adelantado un poco, es plantear una secuencia de pasos lógica, ¿no?, que me permita garantizar un buen análisis de estabilidad en 3D y que sea bajo el contexto de una auditoría en mecánica de rocas, ¿no? Esto es lo interesante. Para explicar la metodología, se ha aplicado en un tajo ficticio, que vamos a describirlo más adelante, para mostrar las salidas y los controles que deberíamos realizar. Ok, entonces, he mencionado también las palabras auditoría técnica, ¿no? Entonces, es necesario también un poco desarrollar este concepto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estas auditorías? Entonces, por medio de estas auditorías es muy lógico definir, por ejemplo, cuál es el objetivo de mi trabajo, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Esto debe estar bien claro en los análisis que voy a realizar. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, que es una pared de un open pit, nosotros debemos definir si queremos evaluar la estabilidad del talud, o quizás queremos estabilizar alguna pared interrampa por la construcción de alguna infraestructura, o queremos quizás estimar el flujo que está en el pie del talud, ¿no? Debemos definir nuestro objetivo y en función de ese objetivo trabajar, ¿no? Quizás deberíamos evitar hacer modelos muy grandes, multipropósitos, lo cual nos puede llevar a problemas numéricos, ¿no? Quizá de convergencia, o quizás modelos muy pesados que no van a llegar a un buen resultado, ¿no? Debemos nosotros también establecer o verificar si los mecanismos, las variables y los parámetros relevantes están siendo considerados. Por ejemplo, si en este talud, durante la visita de inspección, yo he observado que hay un sistema de fracturas que está abusando desfavorablemente respecto al talud, este sistema tiene que estar representado en mi modelo de análisis. No podría asumir que el macizo rocoso es continuo, ¿no? Entonces, tiene que haber lógica entre lo que yo estoy observando y lo que estoy analizando, ¿no? También estas auditorías nos permiten mostrar que el análisis de respaldo es apropiado dentro de los límites del conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos muchos métodos actualmente, como el método de elementos finitos, quizás el método de elementos discretos. Entonces, si estoy tratando o trabajando con un medio continuo, quizás me conviene trabajarlo con el método de elementos finitos. Pero si ya tengo problemas de macrobloques, entonces debería tratarlo con los elementos discretos, ¿no? También debo proporcionar información sobre la rastreabilidad, ¿no? Me refiero aquí a la base de datos sobre la cual estoy fundamentando mis parámetros, ¿no? Y por último, la auditoría no debe tener limitaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, no es aceptable que pueda decir, yo hice mi análisis en 2D porque solamente tengo mi análisis en 2D cuando en verdad estoy analizando una cuña, que es un efecto 3D, ¿no? Entonces, todas estas auditorías o todos estos
todas estas sugerencias son integradas en el procedimiento que nosotros estamos presentando. Y para eso hemos tomado como base las recomendaciones, las sugerencias de Hudson y Feng del año 2010, el cual a través de una serie de preguntas que nosotros debemos responder y que no he podido poner en la lámina por tiempo y espacio, de esta manera podemos garantizar, ¿no?, que el análisis está yendo en la dirección adecuada. Entonces, a manera de resumen, aquí vemos los 11 puntos que plantea Hudson y Feng, los cuales son respecto al objetivo del modelo, la conceptualización de lo que yo quiero modelar, ¿no? Por ejemplo, en un tajo estamos hablando de excavación por etapas, quizás si fuera un terraplén estamos hablando de construcción por etapas, ¿no? Todos estos fenómenos deberían estar definidos en este punto. También, y aquí sí les pido una disculpa por el error ortográfico en el título, disculpa por favor, el enfoque de Hudson y Feng se ha complementado con el capítulo de auditoría geomecánica que aparece en la guía de criterios geomecánicos, ¿no? A pesar que esta guía principalmente, como se menciona en el título, está referida a labores subterráneas, hay puntos que sí son aplicables tanto a labores subterráneas como a labores superficiales, ¿no? Y he rescatado de este manual en particular lo que corresponde a verificar si el modelo es representativo, ¿no? Si tengo bien representadas mis estructuras, el tema del agua, el tema de los sólidos, si la información de los parámetros ha sido basada en logueos, en mapeos quizás, todos estos temas. Entonces, haciendo un mix entre los dos métodos y también agregando aspectos referentes a la experiencia que se ha adquirido en estos años, se plantea este enfoque de 14 pasos en el que lo interesante aquí es que se ha incluido los análisis preliminares de verificación en 2D y 3D. ¿Esto por qué? Porque si vamos nosotros a empezar con un modelo 3D que ciertamente es avanzado, es mejor no ir con los ojos cerrados, ¿no? Es mejor tener algunos análisis preliminares con enfoques más simples que por lo menos ya nos esté indicando algún factor de seguridad preliminar o alguna forma de superficie de rotura, algún dato adicional, y a partir de esto ya poder empezar un análisis más complejo como el 3D, ¿no? También se ha incluido aquí algo muy importante que no se había tratado en los otros enfoques, que es la verificación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la verificación con los sistemas de monitoreo geotécnico, ¿no? Bueno, aquí se ha hecho la aplicación a un proyecto, como les decía, ficticio. En realidad es un caso bastante simple, ¿no? Es un talud, bueno, de 290 metros de profundidad que tiene 4 litologías, tiene un sistema de fracturamiento y el objetivo que nosotros estamos buscando en este análisis es analizar la pared oeste del talud. Por eso es que, si ustedes ven en la primera figura está el tajo completo y en la segunda ya se ha partido, ¿no? Se ha, digamos, solamente dejado para analizar la porción o el área que me interesa, ¿no? No es todo el talud. Bueno, ahí también vemos un corte en 2D que nos ha servido para realizar los análisis preliminares, en el que también se ha incluido el tema de la anisotropía, que es un tema que a veces lo dejamos de lado también. Y justamente estos son los análisis preliminares, ¿no? Antes de hacer el 3D propiamente, se empezó a hacer algunos 2D, ya sea con método de equilibrio límite o el método de elementos finitos, un poco para verificar por dónde puede ser que está la inestabilidad que estoy buscando. Incluso, aquí vemos un análisis en la primera figura, un análisis en 3D por medio de el método de equilibrio límite, ¿no? Que es una herramienta que tenemos desde hace pocos años, ¿no? Antes no había equilibrio límite en 3D o software que lo hacían, ahora ya tenemos estas herramientas. Entonces, es muy interesante que con estos enfoques preliminares nosotros podemos ver, podemos visualizar dónde están los posibles puntos de inestabilidad. Y bueno, acá ya viene de manera muy resumida todos los pasos que se han seguido, ¿no? Desde el planteamiento del problema, la conceptualización, la revisión del modelo geomecánico, las propiedades de los materiales, en primer lugar del medio continuo y posteriormente también de la anisotropía para incluirlas en conjunto, los análisis preliminares. Y después viene también el tema de la construcción de la geometría en el software. En este caso se ha utilizado el FLAC 3D, ¿no? Y aquí vienen también otro tipo de controles como definir la extensión del modelo, definir las características del mallado, definir las condiciones de contorno.
verificar la asignación de la litología, definir también el estado inicial, ¿no? ¿De dónde vamos a partir? En este caso estamos partiendo de un estado en el que todavía no se ha excavado el Tajo. Definimos las etapas de excavación del mismo, que deben estar también o ser concordantes con el planeamiento de minado. Partimos primero con las propiedades elásticas, ¿no? Posteriormente actualizamos a las propiedades plásticas y empezamos nuestro proceso de excavación por etapas, en el cual en cada proceso, en cada paso, vamos comparando con los análisis en 2D. Si los análisis 2D y 3D por ahí me están saliendo, no iguales, pero en un orden de magnitud similar, quiere decir que sí he logrado capturar el mecanismo de rotura del 2D, ¿no? O sea, estamos hablando de lo mismo. Pero si hay diferencias, quizás me está alertando de que hay un mecanismo que no estoy identificando. Por ejemplo, una cuña, una macrocuña en 3D, que en 2D no la puedo ver, solamente la voy a ver como una proyección, como un plano inclinado, ¿no? Entonces, acá también empezamos a hacer la excavación por etapas, vemos los esfuerzos, el campo de esfuerzos y también el campo de desplazamientos y vamos verificando. También es necesario verificar el tema de las fuerzas no balanceadas para ver si nuestro modelo está llegando a la convergencia y calcular los factores de seguridad, ¿no? Y la verificación con los sistemas de monitoreo. Y bueno, estas gráficas que están acá son simplemente la comparación entre la magnitud de los factores de seguridad, que como les decía, no les va a salir igual, pero por lo menos ya me da una idea del comportamiento y de orden de magnitud que estoy esperando. Y bueno, las conclusiones, para terminar, es que nosotros debemos ser muy cuidadosos con los análisis de estabilidad, sobre todo cuando son en 3D, debido a que necesitamos una data confiable, ¿no? Nosotros, cuando hacemos un 3D, tenemos la idea de que estamos haciendo un análisis sofisticado, un análisis avanzado, lo cual puede ser cierto, pero para llegar a unos resultados buenos tenemos que tener una base de datos adecuada, que represente la realidad, que represente el modelo que yo estoy analizando, ¿no? Y bueno, esa es la conclusión principal. Estoy un poco con el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Raúl. Interesante el tema que has tocado y yo creo que coincido contigo en que estos modelos numéricos realmente necesitan una base de datos muy sólida realmente, ¿no? Entonces, mi experiencia con modelos numéricos igual, en geomecánicos numéricos, si tú no tienes una buena información, una buena data, realmente no hay una buena representatividad de lo que está el yacimiento. Y justamente un poco mi pregunta iba por ahí, ¿no? ¿De qué manera tú crees que se podría implementar y estandarizar esta metodología? Porque no solamente se necesita para una auditoría, es parte de los procedimientos estándar que ya uno debe implementarlos, ¿no? Justamente por la representatividad que muestra un modelo en 3D, ¿no? Es la información base de toda la operación, básicamente. Sí, lo que se ha presentado, la metodología, bueno, no les puede mostrar todas las preguntas y respuestas porque son demasiadas, pero cada paso de los 14 que se planteó está asociado, y eso sí está en el paper, ¿no? Quizás el siguiente paso que yo estaba pensando dar es asociar puntajes a estas preguntas, ¿no? Y digamos, cual si fuera un RMR, cuando llego a cierta cantidad de puntos, poder decir si mi modelo es representativo o no. Pero ese es un trabajo que todavía vamos a realizar, ¿no? Por ahora yo considero que es un primer avance. Es cierto, no siempre estamos bajo el enfoque de una auditoría, pero considero que sí hay que ser muy cuidadoso en lo que estamos introduciendo en el software y no tanto hacer caso a las salidas que son muy bonitas que nos proporcionan las mismas.